¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. A 10 días de las elecciones, las denuncias por un supuesto fraude se hacen mucho más intensas. La duda la sembró inicialmente el petrismo, posteriormente el expresidente Andrés Pastrana, poniendo en duda la forma en la que Indra se quedó con ese jugoso contrato para hacer auditoría al proceso electoral, y en el encuentro, por supuesto, del candidato, el precandidato presidencial Gustavo Petro, que tuvo con algunos delegados de esa empresa en España. Una suspicacia que rápida y curiosamente copió la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, que envió una carta muy enérgica a la registraduría alertando sobre el papel de la empresa española, aunque muy rápidamente también el presidente Iván Duque salió y dijo que no hay manto de duda sobre el sistema electoral del país, desautorizando de alguna forma a la vicepresidenta. ¿Es real o no el riesgo de fraude en las elecciones legislativas y las de las coaliciones? ¿Tienen o no fundamento estas denuncias? Ese será el tema. A escasos días de las elecciones, bienvenidos, entramos en Zona Franca. Uno de los protagonistas es el precandidato Gustavo Petro, que se defendió atacando, diciendo que no se reunió con la empresa Indra, que estuvo realmente en una reunión donde estuvieron algunos delegados de esa empresa, y aprovechó para hacer una pregunta técnica sobre su papel en las elecciones. Pero se sostuvo en el lenguaje del fraude, proponiendo allí, por supuesto, la vigilancia de millones de jóvenes. Y yo solo hice una pregunta que me interesaba muchísimo conocer, de acuerdo a mis conversaciones con el registrador. ¿Indra cuenta todos los votos desde la mesa electoral hasta el final? La respuesta fue no. Y entonces tuve la confirmación de mi sospecha. Si Indra, contratada por la registraduría, no cuenta los votos desde la mesa, sino desde los datos que la registraduría le da, el fraude sigue vigente en Colombia. Y pues el ambiente un poco tenso alrededor de los comicios, con un ingrediente adicional, un registrador, Alexander Vega, que realmente no genera confianza que requieren estos temas. Primero diciendo que quien no sintiera garantías, pues no se presentara, cuando las garantías realmente tiene que darlas él como registrador nacional. Y ahora advirtiendo ciberataques desde Rusia, posibles ataques cibernéticos desde Rusia, China y Venezuela. Está esta noche con nosotros Holman Morris, que es periodista, ex candidato a la alcaldía de Bogotá y ahora candidato al Senado por el partido Fuerza Ciudadana. Bienvenido, señor, un placer tenerlo en esta mesa. Muchísimas gracias por la invitación. Hace rato no pasaba por acá y veo que se modernizaron y van para adelante. Bueno, que así sea. Está también con nosotros Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Partido de Gobierno Centro Democrático y ahora nuevamente aspirante al Congreso de la República. Bienvenido. Camila, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes, a Holman, y que espero que tengamos un buen debate. Ojalá así sea, pero antes de entrar en materia, déjeme preguntarle, Holman, por la noticia del día, que sin duda la ocupa el poderoso Carlos Matos, con esa explosiva revelación de Noticias Caracol. Su percepción, su impresión de lo que está pasando, varias cabezas ya han rodado. Para Camila, lamentablemente, el régimen penitenciario, el IMPEC, tiene a Colombia acostumbrado a este tipo de escándalos. Estábamos hablando ahorita fuera de cámaras, el escándalo de la catedral con Pablo Escobar, y ahora esto es inaudito. La pregunta que yo me hago, ¿cómo detener este tipo de escándalos? Cada gobierno, voy a decirlo de esta manera, cada pez gordo somete al régimen penitenciario la posibilidad de un escándalo o de una evasión. Vimos a Carlos Matos de vacaciones, pues de compras, y a Diego Cadena, el abogado del expresidente Uribe, también de vacaciones en Panamá. Esto es inaudito. Debería meritar un debate de control político, y yo creo que aquí hay responsabilidades políticas que van más allá del director del IMPEC. Representante Ferro. Bueno, pues hay que establecer finalmente quiénes son los responsables, porque no sacamos nada con quejarnos de que haya impunidad en la justicia, y cuando la justicia opera, el siguiente paso, que es que la persona pues le responda a la sociedad, pague
las consecuencias de sus actos, pues estamos frente a hechos similares. Entonces es necesario, y yo comparto la posición de Holman, si hay una responsabilidad del director del IMPEC y ahí termina la responsabilidad, pues muy bien, pero si hay responsabilidades superiores, pues también tienen que asumirse esas responsabilidades, porque aquí no podemos seguir en un estado en el cual la ciudadanía pierde confianza en los gobernantes, porque se piensa que todos se tapan con la misma cobija. Eso es una gran preocupación, que todos se tapan con la misma cobija. Ahí hay una gran reflexión para el ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Pero ya entrando en materia, Holman, quisiera ya preguntarle cómo están viendo ustedes ya un poquito de días, menos días quedan para las elecciones. ¿Cómo están viendo ustedes, usted candidato, los comicios, las elecciones? Sí, María Camila, como tú bien lo dices, y voy a aprovechar esto para decir, efectivamente soy candidato por la lista de Fuerza Ciudadana, una lista abierta, y soy el número 5. ¿Cómo vemos esto? Primer aspecto que a mí me ha llamado la atención, doctor Ferro. Hombre, todas las encuestas, María Camila, todo señala el ambiente en la calle, las encuestas, de que el próximo presidente puede ser Gustavo Petro. Por primera vez, un gobierno progresista en 200 años de vida republicana en Colombia. Y es en este momento donde todo el mundo se despeluca. Usted ve al expresidente Andrés Pastrana ahora sí hablando de posibles fraudes, la vicepresidenta de la República hablando de posibles fraudes, solo y únicamente cuando aparece en el espectro político la posibilidad de que aquí se cambia de régimen, de que aquí se tumbe, se caiga lo que yo denomino un régimen corrupto que nos ha gobernado. Ahí se prenden todas las alertas. Pero ¿dónde estaban esos mismos llamados de atención en las elecciones del 2018 y en las anteriores, María Camila, y quienes nos asisten a esta hora del programa? Yo quiero decirles, Fuerza Ciudadana, el movimiento del cual hago parte con Rafael Martínez, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, interpusimos una denuncia penal hace 2 semanas, donde en contra de registradores en el Magdalena, porque pudimos descubrir, documentado, cómo opera la compra de distritos electorales en el Magdalena. Les voy a poner un ejemplo y termino con esto mi primera intervención, Camila. Imagínese usted Pibijay. Pibijay es un distrito, un municipio de tercera, cuarta categoría, donde hay 700 mesas. En esas 700 mesas, en 650 de ellas ganó un solo candidato. Eso ya es anómalo. Entonces yo pregunto, ¿dónde está la vicepresidenta? ¿Dónde está el señor Andrés Pastrana? Y todas estas personas que se despelucan hoy, porque Gustavo Petro va a ganar la presidencia, ordenando, vigilando las investigaciones por esa práctica de compra de distritos electorales, y en eso coincido con mi amigo Gustavo Petro. Es ahí donde va a estar el fraude en estas elecciones. Representante. Bueno, yo no quiero eludir el debate, ni más faltaba, pero yo quisiera que no nos adelantáramos a la elección presidencial. Es muy importante elegir el presidente de Colombia, pero el presidente de Colombia se va a elegir en el mes de mayo. Y lo que siempre viene pasando, y no solamente lo estoy diciendo ahora, lo dije en el 2018, lo dije en el 14, lo dije en el 10, lo que viene pasando en Colombia es que las elecciones de Congreso no existen para la opinión pública. Todo el mundo está preocupado por quién va a ser el próximo presidente de Colombia, y mientras tanto las maquinarias políticas se adueñan del Congreso de la República. Mientras tanto estamos viendo ríos de dinero en las campañas a Congreso de la República y nadie le pone el ojo a eso. Nadie está preocupado por qué va a pasar en las elecciones dentro de 10 días. Es que estamos hablando de esto, estamos hablando de fraude porque es la vicepresidenta del país que tiene doble condición, es vicepresidenta, es canciller, la que manda una carta a la registraduría diciendo va a haber fraude. No, de acuerdo. Hay posibilidad de que haya fraude. María Camila, yo lo que digo es, el fraude puede existir en las elecciones a Congreso, en las elecciones a consulta y en las elecciones presidenciales, pero preocupémonos por las elecciones de Congreso.
¿Y por qué nos tenemos que preocupar por la elección al Congreso? Porque sí, una cosa es el conteo de los votos. Muy grave que haya fraude en unas elecciones por cuenta del conteo de los votos. Ahorita seguramente vamos a hablar de todo este tema de las ayudas tecnológicas que vienen después de que los jurados cuenten manualmente los votos. Pero antes de eso, hay un proceso electoral muy complejo para Colombia en este momento. Y es que yo no había visto en Colombia unas elecciones con tanto dinero circulando como las que estoy viendo ahora. Es algo vergonzoso. Nosotros nos asombramos cuando supimos, cuando conocimos lo de la ñoño política. Ahorita hay más de un ñoño haciendo política en el país por debajo del radar y feliz de que nadie está hablando de las elecciones al Congreso. Ñoño política y ñeñe política, porque aquí ha habido capítulos para todos. Feliz de que el dinero que están circulando, nadie está preocupado por eso, porque están preocupados por las elecciones presidenciales. Y resulta que después nos quejamos porque en el Congreso es donde ocurren los grandes escándalos del país. Después nos quejamos que porque hay congresistas que fueron financiados por dineros oscuros o por dineros que obtuvieron ilegalmente de los recursos del Estado, o en fin, llegaron a sus curules no con el apoyo ciudadano, sino comprando una curul. Preocupémonos ahora también por lo que está pasando en las calles de Colombia. María Camila, a propósito de lo que dice el doctor Ferro, yo comparto la idea de que hay ríos de dinero. Lo que no comparto es que esto no es de ahora. Es una cadena histórica de corrupción en Colombia. Veamos los casos. Aída Merlano. Uno se pregunta, ¿y dónde están las investigaciones? Aída Merlano, bueno, habló ante la Corte y ya el régimen de la corrupción, ya el doctor Andrés Pastrana, está deslegitimando el dicho de Aída Merlano. Escuchamos a David Char. David Char, ¿qué es lo que dijo hace unos meses en la Justicia Especial para la Paz? Que el problema no era la registraduría, que el problema era que ellos compraban las mesas y compraban a los registradores regionales. ¿Hay alguna investigación andando por eso? Ustedes, querido público, ¿han escuchado a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, expresarse sobre esto que ya está judicializado, que no es carreta, no es mentira? ¿Han escuchado al expresidente Andrés Pastrana pronunciarse sobre eso? ¿Por qué no se pronuncian? Y perdónenme la expresión, María Camila, doctor Ferro, porque yo creo que hacen parte de un régimen de la corrupción. La señora Aída Merlano, el señor David Char, son exponentes de las casas políticas que gobiernan y han gobernado el Caribe colombiano. Los Char, los Name, los Gerlain, los Cotes en el Magdalena, a quienes hemos venido denunciando por hacer parte en algún momento de la historia del Magdalena de la parapolítica y de haber comprado distritos electorales en el Magdalena. ¿Por qué la vicepresidenta de la República no se pronuncia sobre eso y sí lanza un manto de dudas sobre la registraduría y paralelamente Andrés Pastrana dicen que las elecciones, hágame el favor, que el fraude va a venir de Gustavo Petro? Eso es un delirio. Están delirando. ¿Por qué? Porque el régimen de la corrupción está temblando y vamos a cambiar este país y lo vamos a cambiar. Termino con esto, perdóneme, doctor Ferro. ¿Quién nombra el registrador nacional? Lo nombra es la clase política tradicional, no lo nombra el progresismo, no lo nombramos nosotros. ¿Quién nombra el Consejo Nacional Electoral? ¿Quién nombra el registrador? ¿Quién hace la contratación de la registraduría? ¿Quién contrata a Indra? El registrador que es puesto allí por la clase política tradicional. Doctor Ferro. No, yo ahí sí no comparto, Holman, en que entonces todo lo convirtamos en que, por un lado, si tenemos unos antecedentes y una situación que nos preocupa a todos, porque no solamente le preocupa a usted, a mí también me preocupa que se puedan esclarecer esos temas en el país, eso no significa que no nos preocupe lo que está pasando ahora. Porque es que lo que puede pasar a la vuelta de 10 días es muy grave para el país. Estamos en un punto de inflexión con el tema del Congreso de la República. Es que en estas campañas políticas, los que hacemos política en la calle, los que volanteamos, los que vamos a hacer casa a casa, hemos visto la molestia que existe ascendente de la gente con la clase política.
Y si vamos otra vez a entregarle al país un Congreso en donde va a ser un Congreso que va a ser cooptado por las maquinarias políticas del país, pues sencillamente el más perjudicado de esto va a ser todo el pueblo colombiano. Entonces mi llamado es, oiga, entes de control, párenle bolas a lo que está pasando en el país. Sí, muy grave lo que ha pasado antes, pero que no vuelva a pasar. Que en 10 días no tengamos otra vez unas elecciones en donde todo el mundo haciéndose el loco, cuando lo que estamos viendo son unos ríos de dinero circulando. Y ya no solamente en la costa, en el Tolima es un tema descarado lo que estamos viendo. Hace una semana una reunión política que según periodistas de la ciudad costó 1.000 millones de pesos. Eso no se va a ganar ese candidato en los 4 años de sueldo. ¿Cómo se va a gastar 1.000 millones en una reunión y no pasa absolutamente nada? Y todo el mundo como si no pasara absolutamente nada. Y eso es lo que estamos viendo en el país. Una clase política con ganas de cooptar el Congreso de la República. Unos gobernadores que se volvieron jefes políticos de las mayorías en el Congreso de la República y que infortunadamente todo el país está preocupado por las elecciones de mayo. En eso estamos de acuerdo, en los ríos de dinero que deben estar circulando, pero déjeme preguntarme y detenerme en el punto de la discusión, y es si es o no sano que una persona del estatus, digo, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, haga este tipo de advertencias, siembre ese manto de duda a escasos días de las elecciones. No, yo me aparto de la posición de la vicepresidenta por lo siguiente, y es que el proceso electoral tiene unas etapas previas que cuando uno revisa esas etapas previas, uno lo que entiende es que la etapa final en donde está todo el ojo del huracán, pues ahí ya hay todos los mecanismos previos para comprobar de dónde salen los datos que se van a suministrar y que se van a administrar por parte de la empresa que está en discusión en este momento. Entonces uno lo que ve es que no se puede generar zozobra en el pueblo colombiano en un proceso electoral porque sencillamente entonces todos los que estamos participando en las elecciones tenemos la posibilidad de desconocer el resultado y aquí lo que no podemos llevar es a que se desconozca un resultado electoral. Sí, perdóname sobre la primera intervención tuya, Ricardo, pero yo creo que caes en una profunda contradicción y es la siguiente. Date cuenta que tú dices y haces el llamado a los organismos de control, haces el llamado a gobernadores, alcaldes que están derrochando una gran cantidad de dinero de la contratación pública por debajo de la mesa, financiando campañas. Pero, ¿en dónde radica la contradicción, María Camila y doctor Ferro? ¿Quién nombra a esos representantes de los organismos de control? La clase política. ¿Tú crees que un procurador, un registrador departamental va a investigar a quienes lo han puesto en su cargo, que es la clase política? ¿Tú crees que un gobernador va a ser investigado por el procurador departamental, por los personeros que le deben el puesto a esa clase política? Y es lo que yo llamo y es lo que yo defino el régimen de la corrupción que tenemos que cambiar en el próximo Congreso de la República. ¿Le da confianza al magistrado? Yo no hablo de que esto sea generalizado. Yo creo en que hay funcionarios públicos honestos que hacen su trabajo, pero no podemos pedirle a los organismos de control que son elegidos por políticos tradicionales que estos funcionarios de los organismos de control terminen investigándolos. Eso no va a pasar, eso siempre ha sido así y por eso la corrupción no se detiene en Colombia, porque hay impunidad. ¿Le genera confianza el registrador? Yo tuve una conversación con el registrador nacional. Él tomó atenta nota de las denuncias que hicimos desde el departamento del Magdalena y aprovecho esto, Camila, para decir estamos muy preocupados por la manera como la clase política tradicional, especialmente en el departamento del Magdalena, está amenazando, está comprando, y pusimos la alerta y por eso pusimos la denuncia penal sobre los distritos electorales en el departamento del Magdalena. El registrador tomó nota del tema, que iba a hacer cambios allí, pero lo que sí es inaudito
es lo que ha dicho el manto de duda de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de política, de ese run run, de esos humos de posible fraude a escasos días de los comicios. Allí la Fiscalía, para darle cifras, ha abierto más de 3.847 casos de corrupción electoral en los últimos 4 años, incluidos más de 1.200 procesos en las pasadas elecciones legislativas. La señora Aida Merlano, una de las principales, de las primeras condenadas por corrupción electoral. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta hablando de política, hablando de posible fraude. A propósito, la Procuraduría abrió 92, tiene en este momento 92 investigaciones abiertas contra servidores públicos por participación indebida en política en las campañas. Doctor Ferro, estábamos hablando del papel de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que realmente todo esto lo origina ese encuentro que dice Petro fue casual, no fue planeado en Europa, en España exactamente, con algún delegado de la empresa Indra. Sí, bueno, yo no creo que la vicepresidenta tenga razón en hacer un juicio en lo que tiene que ver con un posible fraude electoral. Tampoco creo en la posición que ha expresado aquí Holman y que es un discurso muy similar al que venimos escuchándole a Gustavo Petro todo el tiempo, y es hablar del régimen, no. Yo creo que aquí hay diferentes actores políticos que representamos diferentes expresiones de la sociedad y que creemos que a través de un sistema democrático podemos obtener una curul en el Congreso de la República unos, y los que están aspirando a la presidencia de la República pueden lograr la presidencia. Pero esto no se trata de que haya todo un grupo, que esté todo el mundo pensando igual, que sea monolítico y que haya otros que sean la salvación del país. No considero que esa sea la forma de tratar de enfocar el problema que tenemos en este momento. Holman. Pues tú haces una pregunta sobre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. A ver, Camila, doctor Ferro y colombianos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no está denunciando el fraude ni la corrupción electoral, la está encubriendo. Aida Merlano hace parte del Partido Conservador. Las noticias que llegan de la reunión que se llevó a cabo en Ibagué con el doctor Barguil, 25.000 personas, y las noticias que llegan es que ríos de dinero, y ese es el Partido Conservador, el partido del cual hace parte la doctora Marta Lucía Ramírez. ¿Por qué de eso sí no habla y por qué de eso sí no denuncia? ¿Por qué? Porque la vicepresidenta está encubriendo esa corrupción que sí es real, que sí existe, y hoy la está viendo el país en la compra de votos, en la compra de distritos electorales, en ríos de dinero para financiar campañas del Partido Conservador. Entonces, lo que hace la doctora Marta Lucía Ramírez es tirar un globo, al igual que el doctor Andrés Pastrana, diciendo que va a haber un fraude, que Petro, que porque... Y se arman, como dirían en el Caribe colombiano, cipote cuento. Ese cipote cuento se arma porque Petro tiene con Indra un encuentro en España. Dice Petro que es un encuentro fugaz, que es un encuentro donde había además otras personas, que no es un encuentro Petro-Indra. 38 personas. 38 personas en un encuentro comercial de empresarios españoles que son grandes inversionistas en la economía colombiana y están viendo a un candidato, Gustavo Petro, que puede ser el próximo presidente de Colombia. Y entre esos empresarios, los señores de Indra. Entonces llega el doctor Andrés Pastrana y se arma un cuento que no, que la reunión, y entonces que el presidente español, Pedro Sánchez, también tiene acciones en Indra, y que también el Papa Francisco se produjo la visita con el Papa para encubrir el tema de Indra. Una locura, perdónenme. Están temblando, el régimen de la corrupción en este país está temblando. Gustavo Petro va a ser presidente. Y quieren poner todo tipo de dudas la elección presidencial sobre esa elección. ¿Pero usted no cree que el próximo 13 de marzo va a ser la primera vuelta?
No, claro que no. Usted es el único que está en otra sintonía. No, pues de pronto estoy viviendo en un país diferente, pero yo creo que en Colombia lo que tenemos que estar preocupados en este momento es en que uno de los poderes del Estado colombiano, que es el legislativo, tiene que elegirse en 10 días. Y es ahí donde tenemos que centrar los ojos. No nos dejemos distraer, porque entonces los candidatos que a punta de plata quieren llegar al Congreso son los más interesados en que hablemos del tema presidencial y nos olvidemos del Congreso. Eso está perfecto y se lo avalo, se lo acepto, pero hablemos de Indra, hablemos de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta y canciller, y hablemos del presidente desautorizándola, que yo creo que hay un mensaje también significativo ahí. Y no, yo creo que revisemos el proceso, cómo es. Vea, a mí me preocupa mucho en todo el proceso electoral, me preocupa ya dejando de hablar pues de los ríos de dinero y de las campañas, vamos al momento del conteo de los votos. Nosotros tenemos una debilidad muy grande en Colombia y es la manipulación de los votos, que ese primer momento en que comenzamos nosotros a contar cuántos votos obtuvo cada candidato, es un tema en el cual los jurados manualmente hacen el conteo de votos y que puede que haya lugares en los cuales sea más fácil que los jurados no se conozcan entre sí, pero en la medida en que vamos reduciendo el tamaño del municipio, va a ser mucho más fácil que se busquen, que en una mesa queden solo amigos y que ahí comience precisamente el fraude electoral. Ese es un momento muy importante para la democracia colombiana y que siempre ha generado dificultades, no solamente en estas elecciones, sino en todas, y es esos jurados cómo se pueden poner de acuerdo y cómo pueden lograr que los tarjetones que no están marcados los marquen, o que los tarjetones que están marcados por el rival de quien es su candidato de preferencia le pongan otra X para que anulen el voto, en fin, que manipulen esos votos. No deberíamos tener la posibilidad de que las personas manipulen esos votos. Después, ese traslado de la información se hace de manera verbal. Cuando nosotros llegamos finalmente al formulario E14, hemos tenido manipulación de unas personas y una verbalización de la votación, en donde ya puede haber una diferencia entre lo que se obtuvo en la mesa de votación y lo que se está transmitiendo. Ya después viene lo que es el papel de la registraduría, que se está tercerizando y que es donde está una de las grandes preocupaciones. Pero le genera confianza, Indra, a la luz de este encuentro que yo creo, fue fortuito, fue fugaz en ese encuentro Petro con algún delegado de Indra, ¿le genera confianza? ¿Le genera confianza el registrador? Yo lo que creo es que es inerte. Cuando yo veo el proceso electoral, ¿cómo va a ser, hombre, que en el último momento haya una empresa que está tercerizada, que es la que va a consolidar la información del país? Ahí no se puede generar un fraude. Yo no veo que ahí vaya a ser el fraude. Yo lo que creo es que pues en las instancias anteriores es donde puede haber fraude, pero ahí existen todos los soportes para yo saber si realmente la información que está consolidando es verdadera o es falsa. No se pueden inventar la información en ese momento. Fíjate, Camila y amigos, que estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Ferro. Y en eso consiste la denuncia penal que interpusimos ante la Fiscalía sobre lo que pasó en el Magdalena en las elecciones del 2018. Y vuelvo y cito estas frases de David Char, detenido y que ha declarado ante la Justicia Especial para la Paz, ante la JEP. Nosotros comprábamos las mesas, compraban los jurados, compraban los testigos. Ahora bien, ¿quién puede hacer eso? Quienes gobiernan. En algunos casos, la clase política tradicional, que es dueña de la contratación pública, y con esa contratación pública, lo sabemos, se compran los jurados, se manipulan los jurados. Por eso exigimos a la Fiscalía General de la Nación que se pronuncie sobre la denuncia, que muy bien documentada que está, sobre el comportamiento atípico electoral del Magdalena, que se puede repetir en esta oportunidad y que, como usted lo expresa, doctor Ferro, parece que no es diferente a lo que puede suceder en su departamento, en Tolima o en el Valle o en otros departamentos del país. Pero lo que sí no nos pueden decir es que aquí es el movimiento alternativo y progresista colombiano el que está comprando mesas, el que está comprando distritos electorales. No tenemos el poder,
el petrismo, el progresismo, no puso al registrador, al doctor Vega, donde está. Se debe a una clase política, no se debe a nosotros. Quien hace la contratación de la registraduría, perdónenme, no es el petrismo. Allá tiene intereses los políticos, cierto sector político del Congreso, el Centro Democrático, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez. Ahora, que nos vengan a decir, y es que no es justo con la cantidad de problemas que tiene Colombia, para que la vicepresidenta de la República y Andrés Pastrana, representantes de lo más rancio de la godarria colombiana, cuando se ven perdiendo el poder presidencial, entonces le vendan al país a cuenta de nada que Gustavo Petro, por una reunión espontánea, de pasillo casi, con los señores de Indra, entonces es que se van a robar las elecciones. Esta es una conversación, Holman, respetuosa, y permítame preguntárselo con todo el respeto, con todo el cariño, si me lo permite. ¿Qué pasaría si esta reunión hubiera sido entre otro candidato de otro partido y no Gustavo Petro? ¿Qué estarían pensando ustedes en este momento? No, es decir, fue una ronda, tengo entendido, de varios empresarios. Hubo un cruce de palabras, una pregunta que hace Gustavo Petro, nada. Es decir, en este país, si lo hace otro candidato, no pasa absolutamente nada, Camila, y esa es la historia de este país. No, pero yo sí creo que no debería suceder, porque es como el jugador que va y se reúne con el árbitro la noche antes del partido. No tiene nada que estar haciendo con el árbitro del partido. O sea, no se debe reunir. Yo lo que creo es que no sirve para nada reunirse cuando uno ve el proceso que vaya a generar eso, algún cambio en el resultado electoral, no tiene sentido, y por eso no comparto la posición de la vicepresidenta, en poner en tela de juicio eso. Pero que de ahí a que, ¿para qué se reúne? Hombre, si hay reuniones, tienen que ser organizadas por la registraduría, invitando a todos los candidatos para que haya garantías para todos y para que todo sea encima de la mesa. Una ronda empresarial con diferentes inversionistas españoles. Ahora, para mí, Camila, quieren desviar el tema de fondo, y lo quiere desviar la vicepresidenta, que fue desautorizada por el presidente Iván Duque. Así de monumental sería la metida de pata. ¿Qué es lo que quieren desviar de fondo? Aquí se tumbó la ley de garantías. Este gobierno, la ley de garantías, cuando ha debido contener la contratación, abre la contratación en pleno proceso electoral. ¿Qué le dice usted ese desmentido del presidente Duque que dice? ¿Qué implicaciones tiene eso para las elecciones? Dice el presidente Duque, el desmentido del presidente Duque dice, no hay manto de duda, refiriéndose a esa carta que envía Marta Lucía Ramírez a la registraduría. Pues claro, para todo el país. Desautorizada totalmente. Y aquí volvemos a lo que todos, digamos, en los mentideros políticos sabemos, usted de pronto, doctor Ferro, que es representante, de cómo algunas veces la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se cree más presidenta que el mismo presidente Iván Duque. Y no es la primera vez que sale a desautorizarla. Y están jugando con candela. Yo creo que la desautorización del presidente Iván Duque es debido a que una declaración de esas es jugar con candela en un momento muy álgido de polarización del país, en donde la gente, según las encuestas, pide cambio, y ahora resulta que pues va a haber fraude, y el fraude va a ser... Es que Holman me trata de meter unos goles ahí con el tema de la elección presidencial. Yo opté por decir que solamente iba a hablar del tema presidencial a partir del 14 de marzo, no iba a hablar antes, pero es que usted trata de meterlo a uno, y no quiero que tampoco se va a entender que mi silencio es que estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Yo lo que creo es que hay unas opciones presidenciales que hay que evaluarlas. La gente todavía no ha decidido por quién votar, y cuando usted ve las similitudes entre muchos candidatos versus la propuesta que de pronto en este momento va adelante, usted ve que esa propuesta que va adelante no supera la sumatoria de las otras propuestas. Entonces, pero es un debate que quiero que se pueda dar después, porque, vuelvo y repito, me parece muy grave que Colombia no se preocupe por elegir el Congreso de la República. Yo comparto tu preocupación por lo que está pasando en elecciones al Congreso, comparto y agradezco a Red Más Noticias, Camila, tú como directora de Zona Franca, a buena hora, la visibilización de un debate de dos candidatos al Congreso de la República, el doctor Ferro desde el Centro Democrático, yo desde Fuerza Ciudadana. Ha sido muy difícil que los inviten a debates,
que se visibilice esto, pero lo que sí no estoy de acuerdo y lo que sí no puedo permitir yo es que se lance un manto de duda sobre la transparencia y sobre el quehacer político de Gustavo Petro y de las fuerzas progresistas con las declaraciones que está haciendo Marta Lucía Ramírez. Mire, yo le voy a revelar una cosa que no... Pues, lo pensaba hacer en otro espacio. Mire, yo tengo información. En Cartagena, en el Hotel Las Américas, el doctor Andrés Pastrana diciendo en una mesa, hay que detener a Gustavo Petro como sea. Eso no es democrático. Y eso es peligroso decirlo en este país. Representante Ferro, muy grave, muy delicado eso que usted revela, Holman. Representante Ferro. No, pero es que lo que pasa es que yo no puedo hablar sobre supuestos. Yo lo que digo es que aquí lo que hay que hacer es que hay que elegir un buen Congreso. Colombia necesita buenos congresistas. Nos quejamos de las leyes que tenemos en Colombia, que los congresistas se venden por mermelada, que los congresistas se quedan dormidos en las sesiones, que los congresistas no van al Congreso y sí cobran el sueldo. Hombre, elijamos un buen Congreso. Y comparto con Holman el agradecimiento hacia María Camila, hacia Red Más y hacia Zona Franca, que nos permitan visibilizarnos, que la gente nos conozca, que sepan qué pensamos, cuáles son nuestras posiciones, porque el debate presidencial, están todos los focos en el debate presidencial y los que hacemos política de opinión no tenemos espacios para que podamos conseguir el apoyo ciudadano. Pues acá siempre van a tener un espacio. Antes de irme a corte comerciales, déjeme preguntarle si esto se puede interpretar como que están sintiendo en la derecha, digo la derecha, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador, pasos de animal grande con Gustavo Petro. Hay que preguntárselo a Marta Lucía. Yo lo que le digo es que en este momento no se ha definido nada en el tema presidencial. La elección presidencial no ha arrancado todavía. Están como en las vueltas de calentamiento. Eso el 14 de marzo es que arranca realmente la elección presidencial y ahí es cuando veremos cómo la gente va tomando partido por los diferentes candidatos. Realmente el 13 de marzo, la próxima semana, cuando se dejen contar los candidatos, ahí se mostrarán los dientes, ahí se sabrá quién es quién, cuántos votos tienen y cómo se van a enfrentar en la primera vuelta presidencial. En cuanto a orden público, la Defensoría del Pueblo está advirtiendo que hay 13 departamentos del país, otro ingrediente, en riesgo por presiones de grupos armados al margen de la ley que están allí ejerciendo su poderío para evitar que se lleven a cabo estos comicios de manera libre, de manera espontánea. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una última pausa. Al regreso, las conclusiones sobre el debate a escasos días de la elección de congresistas, también elección de las coaliciones. Ya regresamos. Estamos de vuelta, estamos hablando de política, un poquito mecánica política. La Fiscalía aquí en el juego que creó un grupo especializado para intentar hacerle frente a investigar ataques cibernéticos en plataformas de entidades públicas como la Registraduría durante el proceso electoral, con un registrador también que da campanazos de posible intervención de Rusia, Venezuela y otros países con ataques cibernéticos. Y frente al tema de la ciberseguridad, obviamente ya nos habían reportado ataques posiblemente de Rusia, Venezuela y Nicaragua. Ya montamos un SOC de seguridad para la registraduría, proteger nuestras páginas, proteger el preconteo, pero la policía también va a colaborar en la ciberseguridad. Pues ahí lo escucharon ustedes advirtiendo y metiéndole acá, dándole otro ingrediente, otro matiz a estas elecciones como si no fuera suficiente el registrador. Holman. Sí, yo escuché las declaraciones. La fuente es la policía, donde dice que se tiene ubicados ciertos países, pero también tengo claro que no son las primeras elecciones ni el único país donde se programan este tipo de ciberataques. Tengo entendido que también están blindadas, digamos, hay un esquema de blindaje robusto de la registraduría y que sería muy desafortunado la responsabilidad. Yo no quiero estar en los papeles del registrador porque evidentemente sobre sus hombros cae una elección presidencial y de Congreso como nunca antes en la historia de Colombia. Pero creo que este tema de Rusia, Venezuela, Nicaragua, claro, no nombran Estados Unidos. Yo creo que también hay hackers desde Occidente, desde Estados Unidos, desde otros países interesados en hacer malestar, en crear distorsiones, en meterse a las diferentes páginas institucionales del Estado
colombiano. Me parece que de pronto al final del día lo que hacen es agregar otro elemento más que se suma al relato de Andrés Pastrana, que se suma al relato de Marta Lucía Ramírez, creyendo que aquí detrás de Gustavo Petro hay una gran conspiración, cosa que es totalmente mentirosa, pero que también termina jugando con candela, jugando con el futuro de los colombianos. Representante Ferro. Se me hace que es muy peligroso para el mundo lo que está pasando en materia de ciberseguridad, porque las democracias están cimentadas sobre la credibilidad que tiene la gente en un proceso electoral, en que ese voto que deposita después se termina contando y termina eligiendo un gobernante. Pero cuando ya se pone en tela de juicio la posibilidad o se pierde la confianza en que realmente el resultado que se pueda expresar, que se pueda consolidar al final sea el mismo o obedezca a la voluntad popular, pues es muy grave para las democracias del mundo, no solamente la colombiana, sino las democracias del mundo. Yo presenté un proyecto de ley en el Congreso que hablaba del voto virtual, de la posibilidad de que la gente pudiera votar desde su celular, no tuviera que ir a un cubículo, no tuviera que votar. ¿Usted cree que con todas estas maquinarias, estas casas políticas dedicadas a corromper toda la cadena, digo, en el proceso electoral, estamos preparados para tener el voto electrónico? No, el voto electrónico ya lo tenemos desde el año 2004. O el voto a través del celular, el voto virtual. Pero yo ¿hacia dónde iba, María Camila? Estábamos esperando lo mismo, ¿no? Cuando ve todo esto uno dice, no estamos preparados para esto. Porque de pronto tenemos las herramientas tecnológicas para lograr emitir el voto, pero no para controlar ese voto, no para controlar que realmente no se vaya a hackear, si es que el término aplica, un dispositivo, un sistema, y que terminemos con un resultado electoral totalmente diferente a la voluntad popular. No, yo insisto en... ¿No les preocupa, es decir, no ven una oportunidad real de que haya un ataque cibernético que afecte directamente las elecciones? No. Puede existir. No, pues que afecte las elecciones como tal. Van a intentar, es la conversación que yo tuve con el registrador, pueden intentar hackear páginas, tumbar páginas, pero de allí a que entren al software que viene alimentado de los datos que vienen de las mesas en las regiones y alterarlo, no lo creo. Yo sí creo que eso pueda pasar. Lo que pasa es que vamos a tener el soporte previo en el evento en que haya una diferencia entre lo que sucedió en la mesa de votación y lo que está expresando el software como tal. Ahora, yo me mantengo, yo no creo que eso suceda, además porque el fraude se está preparando ya, insisto, esta tesis. Es decir, los gatos voladores existen, los mochileros existen. ¿Qué es el gato volador y los mochileros? Los que compran los votos. Eso ya están dando. Eso ya es un fraude. Es decir, el fraude, si usted me permite, para entenderlo un poquito, porque Gustavo Petro a estas alturas dice va a haber fraude. ¿Ese fraude no va a ser en las mesas, digo, sino con compra de votos? Compra de votos y en las mesas. Es lo que, digamos, a lo largo del programa he insistido, que es a donde no quieren ver y entonces lanzan estas cortinas de humo que los rusos y que los chinos y que el software y que Indra, y yo lo comparto, creo que el doctor Ferro lo explicó muy bien, es decir, las mesas de votaciones, hemos documentado, hay jurados que compran toda una mesa, hay pueblos, municipios de tercera y cuarta categoría donde se compran todas las mesas, eso ya es el fraude. Claro. Pero todos somos víctimas de ese fraude, todos somos potencialmente víctimas. Pero pues tiene que haber unos victimarios. Pero es fácil detectarlo, por ejemplo. Claro, pero yo lo que digo es, eso no es excluyente con que pueda haber unos ataques cibernéticos. O sea, podemos tener fraude en las dos instancias, que es lo grave en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que es más grave ese fraude que se presenta en la primera etapa, porque el de la última etapa podemos llegar al origen de la información. Es más grave ese fraude, es el histórico y es el que siempre ha sucedido en Colombia y el cual la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el doctor Andrés Pastrana no hacen los llamados. Les voy a poner un ejemplo. En distritos del Magdalena, de 300 mesas, 250 eligieron a Pulgar.
¿Y dónde están las investigaciones? Ah, pero vea, Holman. Y es la clase Pero vea, dirigente. el problema son las elecciones a Congreso, es donde más fraude Correcto. hay. Esas las elecciones a increíble, Congreso. es increíble. Correcto. Ahí va a haber un monumental fraude en elecciones al Estamos Congreso. llegando ya al final, Holman. Yo quisiera preguntarle, usted está con Gustavo Petro, eso es claro. Es mi amigo. Es su amigo, es su candidato, usted va a votar por Gustavo Petro en la consulta. Rápidamente, María Camila, hay dos listas progresistas. La del pacto histórico que cerraron, a mí no me gustó que lo hubieran cerrado. Y yo le dije, porque antes que la política existe la amistad, le dije a mi amigo Gustavo Petro, déjeme irme para Fuerza Ciudadana. Me dije, vaya, Coronel Morris, váyase y saquemos adelante también el Magdalena, esa lista progresista de Fuerza Ciudadana. Yo soy un progresista de todas las horas, me siento bien con el movimiento de Carlos Caicedo en el Magdalena. Y entre el pacto y Fuerza Ciudadana, seremos la bancada progresista más grande en la historia del país. ¿Cuántos votos augura sacará Gustavo Petro el próximo 13 de marzo? Yo le pongo 6 millones de votos en la consulta, que eso nos definiría a Gustavo Petro como presidente en primera vuelta. El más votado de esta consulta. Sí, Eso. claro. Representante Ferro, usted no quiere hablar porque usted dice que esto es el 14. Claro. Pero digamos, echando cuentas, globos, Este es el 22. numeritos, dice Holman, 6 millones de votos, ¿usted qué cuentas hace? No, yo hago cuenta de que nosotros en el Centro Democrático vamos a lograr estar por encima de las 14 curules al Senado de la República y eso nos va a permitir ser uno de los partidos más fuertes. Yo soy candidato al Senado del Centro Democrático, estoy apoyando a Oscar Iván Zuluaga a la presidencia de la República, no voy a participar en las consultas del 13 eso es de importante, marzo. déjeme preguntarle rápidamente, está invitando a Oscar Iván Zuluaga a obediencia de partido a que no voten quienes hacen parte del Centro Democrático de la consulta. ¿Usted apoya esa moción? Yo lo hago por convicción, porque estoy en el partido y creo que nuestro candidato es Oscar Iván Zuluaga, que representa la mejor opción para la presidencia de Colombia. Para mí tenía que haber sido el presidente del 14, infortunadamente, por un fraude electoral, no terminó siendo el presidente de la República en ese año, pero déjeme decirle que también soy candidato al Congreso de la República, al Senado, y soy el número 22. En el año 2022, el número 22 del Centro Democrático. Holman, su cuña también. Lo que yo te decía, Holman Morris, periodista, defensor de derechos humanos, es candidato a la alcaldía de Bogotá por Gustavo Petro, por la Colombia Humana, y ahora candidato al Senado de la República con Fuerza Ciudadana número 5. El día que me posesione, el 20 de julio, voy a registrar en el Senado de la República una moción de debate de control político al proyecto más corrupto en la historia reciente de Colombia, que se llama el Metro Elevado. Pues promesas aquí de campaña, hablando un poquito de la elección de estas coaliciones, de las coaliciones, pero lo vuelvo a invitar, le prometo, porque ya me tengo que ir. Holman Morris, candidato al Senado de la República por Fuerza Ciudadana, un placer tenerlo esta noche acá, un gusto. Gracias, Camila, gracias. Y Ricardo Ferro, representante del Centro Democrático, acá lo volvemos a tener para que hable de política, para que hablemos de mecánica política también. Muchas gracias, María Camila, candidato al Senado, ¿no? Candidato al Senado ahora, de la Cámara de Representantes al Senado. Llegamos al final de Zona Franca, ustedes como siempre, un gusto, un placer por acompañarnos, que tengan un feliz resto de noche, que descansen.